Bueno, estamos hablando acerca de lo que es el tema de la cruz. Entonces, ese tema es de suma importancia porque ya cuando se va acercando Semana Santa, los testigos de Jehová, pues ahí traen su librito, su atalaya, pues atacando a los católicos. Entonces, es bueno que cada uno de nosotros pueda defenderse y dar los textos bíblicos que sean necesarios. Porque según ellos, Cristo no murió en una cruz, sino en un madero, y lo ponen a Jesús así de esta manera en un palo vertical, y únicamente le ponen las manos así arriba de su cabeza. Entonces, y para eso usan texto bíblico mal interpretados, que la semana pasada hablamos acerca de Jeremías capítulo 10, versículo 3 al versículo 5. Entonces Jeremías nos va a dejar saber 10, 2, 3 o 3, 5, donde empieza, 2 es donde empieza a narrar quiénes son, ¿no? Y el versículo 3 ya nos va a decir que es un palo hecho de oro, de plata y bien adornado, ¿no? Y Jeremías nos va a explicar si es para los católicos o es para los paganos. Entonces, como nosotros no somos paganos, entonces no estamos incluidos ahí. Nosotros somos cristianos. Entonces, no sé si podemos repetir otra vez el texto bíblico de Jeremías en el capítulo 10, lo podemos leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Y nos dirá para quién es dirigido este mensaje. Entonces, como este mensaje no es dirigido para los cristianos, y en sí es dirigido para los paganos que hacen este tipo de idolatría. Y como les decía la semana pasada, en la iglesia falta mucho más explicación de lo que se hace en Viernes Santo. Entonces, en Viernes Santo se hace la adoración de la cruz, más no de la madera, más no del madero. ¿Cuál es la adoración de la cruz? Es que nosotros adoramos el misterio de la cruz, que es diferente. Y ese misterio es el que murió en esa cruz. Eso es lo que adoramos. Y eso es lo que nos falta mucha explicación cuando es Viernes Santo, o que los católicos al menos sepan que no es la madera que se está adorando ahí. Cuando le damos un beso, no estamos diciendo que lo estamos adorando, porque dar un beso no es adoración. Es un símbolo de respeto por lo que representa esa madera, que es la cruz donde murió el Señor. Entonces, Jeremías nos va a explicar para quién va dirigido este mensaje. No sé quién lo tiene y que lo quiera leer. A ver. Así habla Yahvé: no se acostumbren al proceder de los paganos, ni teman las señales del cielo, aunque a ellos les asusten. Porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada. Es un palo cortado en un bosque, labrado con azuela por las manos del maestro, y luego adornado con plata y oro, con láminas de plata importada de Tarsis, con oro de Ofir, hechura del escultor y de las manos del platero. Todos ellos son únicamente obras de artistas. Los visten de púrpura, violeta y roja. Sueltan con clavos a golpes de martillo para que no se muevan. Sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial, que no hablan y tienen que ser transportados, pues no pueden andar. No les tengan miedo, que no pueden hacer ni el mal ni el bien. Jeremías, ¿para quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo para los paganos. Y cuando los testigos de Jehová o cualquier grupo que está en contra de la cruz, del versículo 4 dice que es el 9, y luego acá del 8 no está el 9, está el 10. Es de acuerdo a bueno, no sé si en todas las Biblias está así. No sé si en todas está así.
Sí, es de acuerdo al orden como fue encontrado el texto. Porque para que tenga una secuencia, tiene que tener un orden. Por eso a veces el versículo, y eso pasa en muchos de los libros. Si le estoy ayudando a mi marido a buscarla, dije, ¿será porque no veo bien? Sí, es de acuerdo como se relaciona el texto. Entonces tiene que tener una secuencia, porque no encontraron el capítulo 1, capítulo 2, no. Es una forma de cómo poder decir o poder armar un rompecabezas. Eso es las Sagradas Escrituras, porque no fue así en orden como, no sé si se lo he explicado antes, no fueron encontradas así en un orden. No. No, sí, hay muchos libros, muchos capítulos que viven de esa manera. Sí, hay muchos. Y incluso capítulos también, por ejemplo, Éxodo. Si ustedes notan, el Éxodo también, últimamente ya lo vienen en orden, pero originalmente llegabas al capítulo 25 y se pasa al capítulo 32, ¿no? Y luego se regresa otra vez al capítulo 26. Entonces ese es el orden, ¿no? Entonces muchos textos vienen así. Pero en lo que nos está diciendo Jeremías y lo que el autor sagrado nos menciona, dice que están adornadas de oro, y eso es lo que dicen los hermanos que están en contra de lo que es la cruz. Mira, eso es lo que los católicos traen colgado en el cuello. Están adornadas de oro, algunos las traen de madera y todas esas tonterías que dicen con respecto a la cruz y que nosotros la adoramos. Entonces, en eso están completamente equivocados. No sé si ustedes adoran a la cruz. ¿Adoran a la cruz ustedes, sí o no? Adoramos el misterio, no adoramos la cruz, el madero que está ahí. Por eso es que cuando los testigos de Jehová dicen, si a su papá lo matan con una pistola, con un cuchillo, ¿a poco te vas a colgar el cuchillo, la pistola ahí? No. Esa es una forma tonta de pensar, porque la pistola no por sí sola mató a un familiar de nosotros. El cuchillo no por sí solo lo mató a alguien, no. Alguien usó esa arma para matar. Eso fue lo que pasó con Jesús. Fue lo que usaron para matarlo. ¿Pero por qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Para eso. ¿Por qué? Porque para nosotros, como decía el canto, es un símbolo de salvación, la cruz. Pero hay otro de los problemas con los hermanos testigos de Jehová que dicen, Hechos capítulo 5, versículo 30, dice que Jesús murió en un madero. Tenemos que saber que la palabra madero, 5:30. Tenemos que saber que la palabra madero no significa un palo vertical. No, la palabra madero significa que es de madera. Si hubiera sido de oro, ¿qué hubiera puesto el autor sagrado ahí? De oro. De oro, o de plata, o de bronce, o de barro. Entonces hubiera especificado de qué material. Por eso lo que está especificando es el material que usaron para crucificar al Señor. Madero. No significa un palo vertical, porque eso es falso. Es interesante saber y conocer la historia, porque los romanos, porque esto era un instrumento romano, los romanos no crucificaban de esa manera con las manos encima de la cabeza. No, los crucificaban en una T mayúscula o en una T minúscula o en aspa. O sea, una aspa es decir, una X. Una X. Así ponían la madera en forma de X. O sea, ponía una mano acá y la otra del otro lado y los pies también. Eso se llama aspa. Entonces, los romanos usaban esas tres formas de crucificar.
no usaban esa posición así, no la usaban. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían es que la persona sufriera más, porque si lo crucifican de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Se asfixia y muere pronto. Eso es lo que pasa. En cambio, si tiene las manos extendidas, es más el sufrimiento. Por eso los romanos usaban de esa manera para que las personas sufrieran y todos los demás tuvieran un escarmiento. Eso hay que saberlo de acuerdo a la historia que nos habla y que nos dice. Entonces, y es ahí donde está el error de los hermanos separados cuando dicen que es un madero vertical y lo ponen, no sé si ustedes lo han visto en las atalayas, que ponen un madero vertical y ponen a Jesús clavado únicamente de las manos. Pero vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras, y estos textos que les estoy dando son los que usan ellos para decir que era un madero vertical. A ver, ¿quién lo tiene? Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor sagrado? En este caso, Pedro nos está diciendo, dice, el Dios de nuestros padres, ¿qué fue lo que hicieron? ¿O ustedes qué fue lo que hicieron? Mataron al Señor colgándolo de un madero. Pues lógico, si hubiera estado en la tierra, ¿cómo lo iban a colgar, no? Entonces, no está diciendo que es un palo vertical. Lo que está diciendo es que lo levantaron en lo alto y lo crucificaron. O sea, si dice lo colgaron, es decir, le amarraron una soga al cuello y se colgó. No, lo que está diciendo es que lo levantaron. Y es ahí donde el autor sagrado nos está mencionando que es un madero, que no es algo diferente a ese material. Y entonces por eso es que los hermanos testigos de Jehová ponen a Jesús, que lo ponen en un clavo con sus dos manos arriba. Pero hay que poner atención a lo que dice la traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces la traducción del Nuevo Mundo, que ahorita no la traje, para que se den cuenta que se les ha olvidado cambiar frases ahí en esa mala traducción que han hecho. Entonces es fácil ver que los hermanos, o que uno le puede responder que Jesús no murió como ellos lo pintan. ¿Por qué razón? Nos los va a mencionar el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 37. Y nos va a mencionar cuál era la posición de Jesús, si era un palo vertical o era una cruz. Si era una cruz, va a decir el autor sagrado, va a decir que ese letrero que estaba ahí estaba encima de su cabeza. Y si es arriba de sus manos, va a decir el autor sagrado que estaba arriba de sus manos. Y es como uno puede dialogar con ellos y le puede explicar o le puede preguntar cuál era la posición de Jesús. Si el letrero estaba arriba de sus manos o el letrero estaba arriba de su cabeza. 27:37. Sí, 27:37. Mateo 27:37. Entonces, eso es lo que nos va a explicar en el caso de Mateo, que fue discípulo del Señor y él lo vio. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al que fue testigo ocular o a los que aparecieron después de 1876? Le vamos a creer al discípulo, no le vamos a creer a cualquiera que esté inventando alguna doctrina falsa con respecto a la doctrina.
Y eso es lo que vamos a ver o vamos a analizar. A ver quién lo tiene. Encima de su cabeza había puesto un letrero con el motivo de su condena. En él se leía, y no, ya me borró porque no traigo lentes. Bueno, se le acabó la pila a esta cosa. Pero no, récialo. ¿Qué trae pila? Encima de su cabeza había puesto un letrero con el motivo de su condena. En él que se leía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Bueno, entonces, el autor sagrado, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo por qué lo crucificaron y cuál fue el motivo de la condena. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Encima de qué? ¿De sus manos? Encima de su cabeza habían puesto un letrero por el motivo de su condena. Si hubiera muerto en un palo vertical, ¿cómo diría el autor sagrado? Encima de sus manos habían puesto un letrero, porque al tener la posición así, ¿dónde estaba el letrero? Arriba de las manos. Arriba de las manos, no está arriba de la cabeza. Porque con eso me ha tocado algunos testigos de Jehová que se aferran y que dicen, no es que la cabeza está aquí y las manos acá. Pero oficialmente, si yo le ponía una comparación, si yo digo que mis manos están en esta posición y el techo está allá, arriba, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿dónde está el techo? ¿Arriba de mi cabeza o arriba de mis manos? Arriba de las manos. Arriba de mis manos, ¿no? Entonces, si digo arriba, encima de mi cabeza, es un error. ¿Por qué? Porque mi cabeza está más abajo de mis manos. Y eso es la traducción que debe ser correcta. Porque si le falsifico ahí, no es lo correcto. Por eso cuando hacen la traducción del Nuevo Mundo, que no se considera Biblia, porque le han adulterado, la han hecho a su manera, no se considera. Entonces, esa misma Biblia, que según para ellos es Biblia, va a decir exactamente lo mismo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero. Entonces, si dice encima de su cabeza, nos está dejando saber que Jesús no murió en un palo vertical, sino murió en la cruz. Murió en una cruz. Y arriba de eso habían puesto un letrero. Por eso le decía que los romanos usaban esas tres maneras. Una con forma de T mayúscula o en forma de T minúscula. Y la que usaron en el caso de Jesús fue una T minúscula porque encima de su cabeza, y no era un letrero chiquito, era un letrero que estaba escrito en 3 idiomas. Una pregunta. ¿Sí? Cuando aquí dice en el versículo 35, dice, ahí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos las ropas de Jesús. No sé en el idioma de que estaba la Biblia, si crucificado también viene de cruz. Sí. También decía. Sí, cruz porque era lo que usaban. Entonces, porque pues no hay duda, porque cada vez cuando el pueblo decía crucifíquenlo, estaba diciendo pónganlo en la cruz, pónganlo en la cruz, ¿no? Una cruz. Entonces, No dicen, no, No el dice, pueblo no póngalo en el decía suelo. cuélgalo, no, decían crucifícalo. O sea, cuando se habla de cruz, está diciendo que se está refiriendo a una cruz, no está refiriéndose a un colgadero. No, o a un palo, ¿no? no, nada de eso. La clave más. Sí. Entonces, por eso es que debemos saber que en las Sagradas Escrituras, Mateo nos está dejando saber que había un letrero encima de su cabeza. Ahora, el mismo Jesús que conocía y sabía lo que usaban los romanos para crucificar, usa ese símbolo
el símbolo es cruz, un símbolo de sufrimiento, ¿no? En el que uno debe de aceptar el sufrimiento para poder llegar a la salvación. Por eso Jesús aceptó ese sufrimiento en la cruz para poder salvar a la humanidad o salvarnos a nosotros. Usa ese símbolo. ¿Y cómo lo usa? Marcos 8:34 nos va a decir Jesús por qué está usando ese símbolo. ¿Por qué? Porque era cotidiano, era ver el sufrimiento de los que eran condenados, y Jesús usa ese texto para poder, ese símbolo para poder decir cuál era la razón. 8:34. Sí, 8:34. Marcos 8:34. Jesús usa ese símbolo para explicar que el sufrimiento nos lleva a la salvación, sin renegar. Y entonces usa este símbolo. Por ejemplo, decimos cuando estamos enfermos, estoy cargando con esa cruz, ¿no? Porque es un símbolo de sufrimiento. O carga con la esposa, ¿no? O el esposo, entonces está cargando con su cruz. Y entonces es ahí donde Jesús nos está diciendo que es voluntario, ¿no? Que es voluntario el que lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar. Entonces usa ese símbolo que se tenía en el pueblo de Israel. A ver, ¿quién lo tiene? Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Qué es lo que nos está diciendo Marcos? Marcos está explicando para quién es dirigido ese mensaje. Ese mensaje es dirigido para la iglesia. ¿Llamó a quién? A sus discípulos, a la iglesia. No llamó a los testigos de Jehová porque no estaban en ese tiempo. Si los testigos de Jehová hubieran estado en el tiempo de Jesús, ¿a quién hubiera llamado? A los testigos. Y les hubiera dicho: el que quiera seguirme, tome su madero de tormento y siga. ¿No? Porque así le llaman ellos, ¿no? El madero de tormento. No, Jesús les dice, usando el símbolo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces, esa es la importancia que debemos de saber, que Jesús murió en la cruz. Por eso es lo que hacemos en Viernes Santo, la adoración de la cruz, porque ese es el misterio del que nos está hablando en Marcos 8:34. El que quiera, y el que no quiera, pues que le ponga lo que sea, ¿sí? Porque si le pone un madero, le pone un clavo, lo que le ponga, esa es su opinión, mas no es lo de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos van a decir la importancia. Por eso es que para nosotros la cruz es un símbolo importante del cristiano, porque si de no ser así, entonces, como decía San Pablo, va a decir más adelante, esto es ridículo y tonto. ¿Por qué? Porque la cruz es la llave para poder entrar al reino de los cielos. Esa es la llave. Y si no, pues nada más no va a poder entrar. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque en el tiempo de San Pablo, muchos también renegaban de eso. Muchos no creían en la cruz. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Entonces San Pablo va a explicar la importancia de la cruz, y por eso para nosotros como católicos la cruz es de suma importancia, porque es poder de Dios. San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, del versículo 17 al Primera de Corintios, capítulo 1, le leemos desde el versículo 17
hasta el versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Le leemos hasta el 23, porque eso es lo que nos explica San Pablo por estos problemas que estaban pasando en la comunidad a los corintios. Porque muchos no creían en que Jesús y que la cruz es el símbolo más importante del cristiano. Sería segunda de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, 17 al 23. Entonces, San Pablo nos va a explicar la razón por qué el cristiano, el católico, tiene que tener el símbolo de la cruz, porque es un símbolo tan especial para todo cristiano. Y de no ser así, nos va a reclamar San Pablo. Entonces San Pablo explica claramente y nos va a hablar en muchas de sus cartas la importancia de la cruz. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? A ver quién lo tiene. A ver. Dice, de todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien, es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. ¿Cómo ven desde ahí? San Pablo está reclamando a la comunidad de los corintios porque son cabeza hueca, son cabeza dura. Y cuando escribe su carta, ¿qué es lo que está diciendo? Muchos viven como enemigos de la cruz. Y eso es lo que está pasando con los hermanos que viven hoy en día como enemigos de la cruz. Porque está diciendo cosas que no dicen las Sagradas Escrituras, que es un madero de tormento. Está diciendo San Pablo que es una cruz. Y San Pablo dice, sepan lo que Cristo no me envió a hablar con discursos bonitos. O sea que San Pablo hablaba fuerte. Y cuando hablaba fuerte, pues, había que hacerle caso. ¿Por qué? Porque estaba hablando bajo la autoridad que Cristo le había otorgado, la autoridad que Cristo le había dado. Y dice, y nada de discursos bonitos. De otra manera se desvirtuaría la cruz de Cristo. O sea, ¿qué es lo que está pasando con estos hermanos? Están desvirtuando la cruz de Cristo al decir que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Y eso es completamente falso. Luego dice, el lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se están perdiendo? Aquellos que niegan que Jesús no murió en una cruz. Y aquellos que dicen que los católicos adoramos la cruz de madera. Entonces, ellos son los enemigos de la cruz. No deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los católicos, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Yo al ver la cruz, inmediatamente me acuerdo de que alguien murió en la cruz por mí. Inmediatamente me acuerdo. Entonces, la cruz me va a representar en cualquier momento, sea que tenga la imagen o no la tenga la imagen de Cristo. Inmediatamente me va a llevar a recordar que ese hombre murió por mí en la cruz y que no murió en un madero. Y luego sigue diciendo San Pablo, como dice la Escritura, haré fallar la sabiduría de los sabios y echaré abajo las razones de los entendidos.
sabios, filósofos, teóricos, cómo quedan, y la sabiduría de este mundo Dios la dejó como loca. Aquellos que pretenden saber más, que dice esa traducción es la única que es fiel a los originales, y eso es completamente falso. Que engañen a los tontos, pero no a alguien que sabe. ¿Por qué? En primer lugar, los originales ya no existen. Ya se acabaron con tanta copia, los originales. ¿Qué es lo que ha sobrevivido en la iglesia y quién los tiene? ¿Los testigos? No, los tiene la iglesia, porque fue la que recopiló todos los textos originales que cualquiera puede investigar si tiene el permiso, pero lo tiene la iglesia, no lo tiene cualquiera. Entonces, si van a los originales, ¿de dónde los van a ir a sacar? ¿Del salón del reino? No, lo van a ir a sacar de la iglesia. Y esos originales, las copias de los originales, dice que es una cruz, mas no dice que es un madero de tormento. Entonces, eso hay que tenerlo en mente, y hay que tener en cuenta que los originales, muchos de ellos, son pocos los que existen, pero las copias que se han hecho o que se han ido haciendo únicamente le pertenecen a la iglesia, porque fue la que hizo el canon bíblico, nadie más, no estaba ninguno de ellos en ese tiempo. Entonces, que le intenten, que la malinterpreten las Sagradas Escrituras, ya no es problema de la iglesia, es problema de aquellos que están atentando en contra de las Sagradas Escrituras al decir que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Entonces, la iglesia es muy clara. Si ustedes se van también a la historia, se darán cuenta que aún existen todavía lo que se le llama el gran hallazgo de la Santa Cruz, y esto fue por Santa Elena. Todavía existen la cruz original. Todavía está dividida, en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque muchos han querido acabar con la cruz. Entonces, por eso está dividida. Entonces, y eso es lo que se le llama reliquias. Y eso se le debe a Santa Elena, la mamá de Constantino, que le dio libertad de culto a la iglesia. Esos son los verdaderos originales. Y por eso a eso se le llama el gran hallazgo de la Santa Cruz. Y se le atribuye a Santa Elena. Bueno, entonces, como dice San Pablo, el lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para nosotros es poder de Dios. La cruz es poder de Dios para nosotros. Y eso es lo que debemos de atenernos en lo que San Pablo nos está hablando. Otro texto bíblico que San Pablo nos habla es Gálatas capítulo 6, versículo 14. Entonces, San Pablo va a hablar en diferentes cartas, va a hablar lo más bello, si ustedes lo pueden ver desde ese punto de vista, lo más bello que es acerca de la cruz. Y San Pablo se va a sentir orgulloso de la cruz de Cristo. Y si se avergüenza, entonces ya no es discípulo del Señor. Y si no es discípulo del Señor, entonces San Pablo nos ha mentido durante esos casi 2000 años. Pero como tenemos que creerle a lo que San Pablo nos dice, porque en sí él aprendió acerca de los discípulos, lo que los discípulos le enseñaron, entonces le creemos a él. No le creemos a un grupo que viene del siglo XXI, no le creemos a ellos, porque se conocen como los milenaristas. Entonces debemos de creer a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Y si las Sagradas Escrituras nos dicen a través de San Pablo, pues le vamos a creer lo que nos dice San Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14.
A ver, de los que no han leído. A ver. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo. Jesús, nuestro Señor, por el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Cómo dice San Pablo o cómo le escribe a los Gálatas? Más adelante, después de Corintios. Después de Corintios. No lo estoy viendo. Dele más. Bueno, entonces San Pablo nos está aclarando o nos está diciendo la importancia de la cruz. Dice San Pablo: por mí no quiero sentirme orgulloso, sino ¿de qué? De la cruz. De la cruz de Cristo. Y si me siento orgulloso de la cruz de Cristo, y si no me siento orgulloso de la cruz de Cristo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no está predicando o que no está diciendo la verdad. Dice: yo he sido crucificado para el mundo. Entonces San Pablo está tomando un símbolo de sufrimiento. San Pablo no se la llevó, diríamos, como hoy en día, de un carro para otro viajando, no, se la aventó caminando en la evangelización. Y por eso se decía o le escribía a los Gálatas que él había sido crucificado porque sufrió muchísimo en su evangelización, en sus misiones. Si ustedes ven el recorrido de San Pablo, por todo lo que caminó. ¿Por qué? Porque la mayoría la hizo caminando y parte de eso la hizo en barco. Por eso toma un sufrimiento de la cruz que él tuvo que cargar, y por eso se sentía orgulloso de la cruz de Cristo. Y es ahí donde San Pablo nos va a recomendar que también nos debemos de asemejar a él, que carguemos la cruz por nuestro sufrimiento sin renegar. Por eso recuerda lo que nos decía Marcos 8:34, el que quiere. No es para todos esta cruz, no es para todos. Por eso es que muchos niegan la cruz, porque no es para todos. Es el que quiera, es voluntario. Y si es voluntario, hay que aceptarlo y tratar de trabajar con lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿y usted piensa que el que no carga con su cruz o reniega, Dios no lo perdona? pues si la cruz es símbolo de poder para poder llegar al reino de los cielos, y si reniega, ¿está aceptando? No lo está aceptando. ¿Qué es lo que decía Jesús cuando iba a ser crucificado? Que se haga tu voluntad, más no la mía. Y si no acepta uno los sufrimientos, pues entonces no está aceptando la cruz de Cristo. Y qué bonito es, ¿no? Por ejemplo, personas que aceptan, aunque tengan cáncer, tengan sida, tengan la enfermedad incurable, la aceptan esa cruz, ese sufrimiento. Hay muchos ejemplos de personas que han aceptado ese sufrimiento. Y únicamente, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Porque si no se arrepienten, pues entonces de nada sirve cargar un sufrimiento. O hay muchas personas que están enfermas y reniegan, ¿no? O cuestionan a Dios. ¿Por qué a mí? Entonces no están aceptando la voluntad de Porque soy tan buena. entre comillas, ¿no? Entonces no se puede, ¿no? Pues todos como humanos sí renegamos. Humanamente, pero con el poder de Dios, Sí, pero ya después reflexionamos, no, bueno. o así, pero no todos. Esa es la diferencia. Pero no todos. O sea, una persona que tiene conciencia que de lo que dice Marcos 8:34, entonces hace conciencia. De todos modos no puede remediar nada.
O sea, la enfermedad es consecuencia de nuestros pecados. La enfermedad. Pero a veces no nomás es la enfermedad, a veces es otra cosa. O sea, todo, ¿no? Todo lo que nos hace sufrir es consecuencia del pecado. ¿Usted cree eso? ¿Sí? Porque está A ver, escrito. dígalo otra vez. A ver. Todo sufrimiento es consecuencia de nuestros pecados. ¿Por qué tuvo que sufrir Jesús? Pero, ¿por qué nacen niños enfermos? Pues por eso, porque todos nacemos con un pecado que se llama Pecado original. original. Todo es consecuencia de eso. Todos los sufrimientos. Ah, ok, ahora sí ya lo entendí. Ok. Así sí, pero Sí. como estaba. Porque así dicen los testigos de Jehová. Ah, por eso digo así, sí, pero como estaba diciendo antes, como que no. Pero así, todo es consecuencia del pecado, sí. Pero Sí. no exactamente es que lo haya hecho la persona. No, por eso es pecado original. Ahora sí. El pecado original. Y por eso, si ustedes lean el capítulo 3 de Génesis, y se darán cuenta el castigo tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, todo eso es la consecuencia del pecado. Así sí. Sí, todo eso es consecuencia. Entonces, como no nacimos sin pecado, entonces no nos libramos de eso. Todos somos pecadores. Romanos 5:19, recuerden. Salmo 51, versículo 7. Todos traemos ese pecadillo ahí. Sea grande, sea chiquito, pero de todos modos son consecuencias. Bueno, entonces San Pablo nos está diciendo que se siente orgulloso de la cruz de Cristo. Gálatas 6, ¿qué? 6:14. Ahora, pero los testigos de Jehová, es que Jesús murió en ese palo de tormento y fue colgado. Bueno, analicemos un poquito lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, y si no sé si tienen alguna traducción del Nuevo Mundo, se darán cuenta que es muy fácil con estos hermanos poder dialogar o poder decirle que lo que están diciendo es falso. Porque si Jesús hubiera sido colgado en un madero, ¿cuántos clavos usaron para clavarlo en las manos? Si hubiera sido colgado, como dicen los testigos, sería un solo clavo. Ojo. Entonces, si Jesús hubiera sido colgado en un madero, como dicen ellos, entonces hubieran usado un solo clavo. ¿Correcto? Ahora, veamos lo que nos dicen los que vieron ahí en ese momento, los que estuvieron presentes, como San Juan, capítulo 19, versículo 17 al versículo 20. San Juan 19, 20. Y si San Juan, que fue el testigo que estuvo ahí presente, nos va a decir que si fue un solo clavo o fue más de uno. Si dice que fue uno, le creemos a los hermanitos aquellos. Y si nos dice que fueron más de uno, a ver. 19, 17 al 20. A ver, ahorita ve aquí. ¿19, 10? Juan 19, 17. Bueno, es 19, 17 al 20.
¿Qué no tiene? Pero es la misma de lo de la... Sí, vamos para allá. Entonces, nomás lo que quiero que lean o que vean que los letreros que estaban eran bastante grandes y que estaban encima de su cabeza. A ver qué no tiene. Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, o de la calavera, que en hebreo se dice Golgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerle sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, como ven, ahí no era cualquier letrerito. Que dice que sacaron a Jesús con la ¿qué? Con la cruz. Eso es lo que se le llama el camino del Calvario, ¿no? Hasta allá. Y lo clavaron en una cruz y le pusieron los letreros ¿en qué idioma? Latín, hebreo y griego. Entonces eran letreros grandes, no era cualquier letrero. Entonces cuando Jesús fue bajado de la cruz, fue sepultado y resucitó. Y se le apareció a los 8 días a los discípulos, se les presentó a todos, pero no estaba uno de ellos. Él es Tomás, que hoy conocemos como Tomasito el Incrédulo. Y cuando Tomás no está ahí, vean la reacción de Tomás cuando les explican que Jesús ha resucitado y que se les ha aparecido. Por eso ya en el capítulo 20, de ahí mismo de San Juan, versículo 25, nos va a decir que no era nada más un solo clavo. Si es un solo clavo, el autor sagrado nos va a decir que es uno. Y si son más, nos va a decir los. Y si es uno, va a decir en singular. Y si son más, va a decir en plural. 20-25. Sí. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en los agujeros de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. ¿Qué es lo que está diciendo Tomás? De los clavos. Si hubiera sido uno, del clavo. Pero como dice, de los clavos en sus manos. No dice en su mano, dice en sus manos. Una ocasión que estaba dialogando con uno de ellos, dice, fueron 2 clavos, uno en las manos y los otros en los pies. Y yo le digo, muéstrame en las Sagradas Escrituras que diga que los pies estaban clavados. Las Sagradas Escrituras únicamente dice que estaba clavado de sus manos, mas no dice que estaba clavado de los pies. Porque Tomás dice, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos,
no creeré. Pero si hubiera sido que hubiera tenido clavos en los pies, ¿qué es lo que hubiera dicho Tomás? En sus manos y pies. En sus manos, las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Pero como aquí nada más dice las manos, entonces eran 2 clavos. Por eso dice los clavos, no dice el clavo, dice los clavos. Y cuando los testigos de Jehová descubran esto, ¿qué es lo que van a hacer con su traducción del Nuevo Mundo? Van a poner la marca del clavo en sus manos. Le van a quitar un clavo. Entonces no estaba clavado de los pies. Yo me le quedo bien. Según lo que dice aquí, no. Porque si hubiera estado clavado en los pies, ¿qué hubiera dicho? La marca de los clavos en sus manos y pies. Nos han engañado toda la vida. Sí. Entonces, como ven, los crucifijos tienen clavos en los pies. Por eso, con los testigos de Jehová, que antes eran católicos, se quedaron con esa idea de que estaba clavado en los pies. Y no tiene tampoco, ya ven que unas cruces tienen así como otro pedacito de madera abajo. Donde va Como para. se recargaba los pies, tampoco Pero no va. en el manto de Turín, si no me equivoco, ahí muestra que los pies también tenían hoyo. Pues sí lo muestra, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Porque en el manto de Turín se muestran 3, o sea, a lo que yo vi, había 3 clavos. Estoy hablando de más, dígame, me caigo. De más de lo que vio. Sí. Olvídenlo. Quieren ir, vayan. Sí, porque si se muestra como si lo hubieran clavado de los pies también. Sí, hay una réplica en Colorado Springs del manto de Turín. No sé si alguien ha ido. ¿No? ¿En dónde? No es una iglesia, está de un científico que se dedica a investigar sobre el manto de Turín. ¿Qué es un manto de Turín? El manto es donde fue envuelto el cuerpo del Señor, que se le llama el manto de Turín porque ahí es donde está y lo estudia. Por eso se le llama el manto de Turín. Está en la ciudad de Turín. Entonces, está todo el manto, y han ido muchos de diferentes científicos a investigar si realmente es del Señor o no. Y entonces uno de ellos es el que tiene una réplica aquí en Colorado Springs. Porque yo leí que todavía no está así como bien, lo están estudiando, pero no saben todavía si es el de Jesucristo o no. Sí, está comprobado de acuerdo a los ADNs y todos los estudios que coinciden con lo que está en los milagros eucarísticos, en la Eucaristía. Entonces, todo eso coincide, incluso los polen de su tiempo. Entonces, porque todavía como eso, lo que estuvieron llevando ahí en el cuerpo del Señor, aún hay residuos que únicamente están en Tierra Santa. Pero el Vaticano sí ha dicho ya, sí es. Sí, es el manto de Turín, ¿no? Entonces está bajo investigación. Por eso es que la iglesia, diríamos, si algún tiempo lo proclama que es pero lo más acertado es que coincide todo los estudios que se han hecho con lo que se dice en las Sagradas Escrituras. Con lo que pasó en ese tiempo. Sí, con lo que pasó en ese tiempo. ¿Y dónde está? El de Colorado Springs. El de Colorado Springs. La dirección exacta no me la sé, pero si algún día quieren ir, hay que sacar cita para ir. ¿Son cuántos? 15. 30 personas. 30 personas nada más.
porque el espacio está chico. Entonces este señor lo que hace, explica, y todo lo que él ha hecho lo explica y lo Ya explica. tenemos toda la información, costo y teléfono. No recuerdo si cobran $15 o no sé si cuánto cobrarán. $15, no sé si ya le subieron, pero ya Por persona. por persona. Entonces es una bonita experiencia. Son 30 personas. Tienen. Sí. Y hay que hacer cita. Hay que hacer cita con él. Entonces está interesante ir ahí y conocer la réplica del manto de Turín. ¿Y dónde conseguimos el número? Yo se lo puedo conseguir con un hermano que va acá a la parroquia de Santa Cruz. Entonces con él. Entonces podemos planear y podemos ir a ver eso. Y bueno, yo me encargo de eso. Ya cuando estén listos, pues nos dejan saber. Porque hay otros que quieren ir también, pero no hemos tenido tiempo ¿Fue el de... domingo? No, sábado. Es sábado. Únicamente son sábados, pero no todos. No todos los sábados. Ahí nos avisa con tiempo. Bueno, entonces eso es lo que nos dice, pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras nos dice o no nos menciona los pies si tenía clavos o no tenía. En ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia nos dice. Lo que nos dice aquí es San Juan, lo que nos dice San Juan es que habían clavos en sus manos, mas no nos dice que había clavo en los pies. Pues de todos modos nos van a costarear porque aquí lo tenemos en los pies. Sí, pero ese ya de acuerdo al artista, ¿no? El artista. Entonces, con lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, entonces Jesús fue crucificado. Fue crucificado. Es decir, fue crucificado, fue clavado en sus manos. Eso es lo que se le llama crucifixión. Entonces, es ahí donde las Sagradas Escrituras nos dejan saber que la cruz es de suma importancia para nosotros como católicos. Y si nosotros que amamos, respetamos al que dio la vida por nosotros, entonces tenemos que hacer y obedecer. Eso es lo que nos debe de interesar a nosotros. Ahora, San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 15, en adelante nos va a mencionar lo que es la cruz. Entonces, San Pablo, que fue uno de los promotores en que nosotros hasta el día de hoy pudiéramos reconocer al mismo Cristo crucificado, y nos va a hablar de la importancia. Entonces, hay muchas de las cartas de San Pablo que nos mencionan que como católicos debemos de tener en mente que Jesús fue crucificado y no colgado, como dicen los hermanos testigos de Jehová. Si hubiera sido así, entonces tendrían razón. Pero como les digo, es que hay que saber que en Hechos, lo que vimos, Hechos 5:30 o Hechos 13, nos hablan de que fue madera, no fue de otro material. Entonces, a ver, ¿quién tiene Filipenses? A ver, ¿ven? Todos nosotros sí somos de los perfectos. Tenemos que pensar así. Si no ven todavía las cosas en esta forma, Dios los iluminará. Mientras tanto, sepamos conservar el terreno que hemos conquistado. Sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, se los he dicho a menudo, y ahora se lo repito llorando. La perdición los espera. Su Dios es el vientre y se glorian de lo que deberían sentir vergüenza. No piensan más
en las cosas de la tierra. Oh, entonces San Pablo nos está diciendo que hasta el día de hoy muchos viven como enemigos de la cruz. Y cuando viven como enemigos de la cruz, ¿qué es lo que están haciendo todos esos tipos de personas? Están hablando en contra de lo que es el símbolo del cristiano. El símbolo del cristiano debe de ser la cruz, porque esa es la llave para poder entrar al reino de los cielos. Y si no, de no ser así, entonces, como dice San Pablo, están sirviendo a otros dioses o a sus propios vientres. Es decir, que todo aquel que está en contra de la cruz es enemigo de Cristo. Y si es enemigo de Cristo, entonces no le sirve a Él. Eso es lo que San Pablo nos está diciendo con respecto a la cruz. Entonces, son los textos bíblicos que nos hablan acerca de la cruz. Entonces, recuerden que Jesús fue clavado en la cruz, no en un madero, como dicen, de tormento. Tenía clavos en sus manos, nos habla San Juan 20:25. Y de no ser así, entonces le creeremos a todos aquellos que dicen que Jesús no murió en la cruz. Entonces esa es la importancia y ojalá que lo podamos disfrutar y podamos dialogar con los hermanos enemigos de la cruz. Entonces con esto terminamos lo que es el mensaje de la cruz. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer la oración. ¿Alguien gusta hacer la oración? ¿O buscamos un voluntario? ¿Sí? A ver, ¿quién sería? ¿Una oración? Bueno, y que se pare uno. Ni modo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias, Señor bendito, por este día, por todas las bendiciones que hoy para nosotros has tenido. Pedimos de manera humilde, Señor, que nos acompañes, que nos des la sabiduría, que nos des tu luz para poder crecer, entender y vivir según tus deseos. Ayúdanos para seguir creciendo en esta formación. Fortalece este ministerio, dale, Señor, tu fuerza, dale, Señor, tu luz para que en lo que ellos hacen, en lo que ellos trabajan, sea para honor y gloria tuya y seas conocido como debe de ser. Ayúdanos en nuestros hogares, en nuestras necesidades, con nuestros hijos, nuestras labores, y acompáñanos siempre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La siguiente semana va a